La escultura del siglo XX. La escultura sufre en el siglo XX una revolución radical, que levemente se apuntaba ya en algunos escultores, desde mediados del siglo anterior. La escultura cobra valor en sí misma, se independiza fuera de un conjunto o ambiente determinado y tiende igual que la pintura de la abstracción y el uso de nuevos materiales. Las vanguardias históricas. El espíritu rupturista de las denominadas vanguardias históricas, que revolucionaron el mundo del arte durante las primeras décadas del siglo XX. Reavivó el interés por la escultura que había pertenecido en segundo plano en épocas anteriores. Cabe destacar como primera línea evolutiva la de los escultores cubistas, futuristas y los constructivistas. Cubismo. A fines de la primera década del siglo, Pablo Picasso y George Braque crearon el cubismo. El propio Picasso aproximó pintura y escultura a través de la técnica del collage y desarrolló después su obra escultórica, fundamentalmente en hierro. Otros artistas que, desde diferentes perspectivas, aplicaron los preceptos cubistas a la escultura fueron Alexandre Archipenko, Jacques Limchit y Pablo Gargallo. En la obra de todos ellos se percibe la articulación de planos y la síntesis de formas propias del cubismo. Constructivismo. Los escultores del constructivismo ruso adoptaron preceptos semejantes, aunque orientados hacia el maquinismo y el uso de materiales industriales. En esta corriente sobresalieron Anton Pevsner, 1886 y 1962, y Naum Gabo, 1890 y 1977. Futurismo. La escultura del futurismo italiano aportó dinamismo y percepción de movimiento a los principios cubistas de descomposición de perspectivas. El más destacado escultor futurista fue Umberto Boccioni, 1882-1916. Dadaístas y surrealistas. El antiarte planeado por los dadaístas y la valoración del trasfondo psicológico de los objetos y la forma de los surrealistas dieron lugar a los creadores de importancia capital para la evolución escultórica del siglo XX. Entre estas figuras se destacan las siguientes. Marcel Duchamp revolucionó el mundo de la escultura al presentar como obras de arte en la década de 1910 una serie de objetos de la vida cotidiana. Kurt Schwitter fue junto a Duchamp el otro gran exponente de la escultura dadaísta. Alcanzó su mayor dimensión creativa trabajando con materiales toscos y de desecho, a partir de los cuales obtenía piezas de notable belleza. Alberto Giacometti aportó una personal interpretación del surrealismo a partir de sus longínqueas imágenes. La mayoría de ellas eran de hierro. Jean Arp y Joan Miró realizaron una obra escultórica afín, resultado de una refinada interpretación de las formas de postulados surrealistas. Cabe citar por último al rumano Constantin Brancusi, en cuya obra convergen los principios escultóricos clásicos, refundidos en clave de vanguardia, aunque sin vinculación a un movimiento concreto. La escultura de la segunda mitad del siglo XX. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las grandes personalidades de la escultura de vanguardia del primer tercio del siglo continuaron su producción sin grandes cambios evolutivos. Juntos a los ya citados Duchamp, Miró y Giacometti, desarrollaron sus singulares estilos una serie de escultores que aportaron visiones e interpretaciones muy personales y que en buena medida influirían en los movimientos plásticos a fin del siglo. Cabe destacar entre ellos a los siguientes. David Smith realizó obras de un estilo rígidamente abstracto, precursor del minimal arts. Alexander Calder, norteamericano como el anterior, fue creador de los singulares móviles, conjunto de piezas de hierro pintadas y articuladas, que constituyeron el primer antecedente de la escultura cinética. Jorge Oteiza y Eduardo Chillida desplegaron una plástica esquemática en sus planteamientos,
pero incorporando elementos naturalistas. Henry Moore, por último, desarrolló sobre premisas muy personales una obra encuadrada dentro del organicismo, en la que se adquiría especial importancia la figura humana deformada a través de huecos, líneas curvas y grandes volúmenes. Del pop art al minimal art. La década de los 60 fue un periodo de renovación de los planteamientos estéticos de la cultura. La era del pop art abrió paso a la exaltación visual de lo doméstico, expuesto de la manera más descarnada. En este movimiento destacaron Claes Oldenburg y George Segal y Duane Hanson, que centraron su creación en los vaciados en plástico de modelos humanos propios de la era de la publicidad. La corriente arte povera italiana utilizó materiales de desecho sin ninguna tradición escultórica, como trapos, muebles viejos o residuos de todo tipo. El minimal art redujo a su expresión más exigua la expresividad de los objetos, con frecuente recurso a juegos de iluminación e instalaciones provisionales. El land art propuso la intervención del escultor en la naturaleza para emplearla como medio de expresión.